qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre con lupa y ojo grande. Con esto nos referimos a que una vez seleccionados los textos a leer en un evento escolar, es vital hacer una revisión de los aspectos de este antes de compartirlos en una lectura en voz alta. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión, trabajaremos el aprendizaje esperado. Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares con el propósito de revisar aspectos de un texto. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Hoy andas algo sospechoso, Enrique. ¿Qué es eso que escondes detrás de tu espalda? Ay, profesora, es que la verdad necesito pedirle un favor y me da pena. Ayer me encontré esta carpeta en la que fui guardando varios de los textos que escribí durante la secundaria. Y encontré cuentos, poemas, hasta una monografía que escribí sobre el calentamiento global y que seleccionaron para una exposición de la Feria de Ciencias. Entonces, no creo que deba darte pena. Al contrario, si hasta uno de tus escritos fue seleccionado para una feria de ciencias, quiere decir que son dignos de compartir. Lo que sucede es que al leerlos me di cuenta que tengo muchos aspectos que corregir. Y sí, me da un poquito de pena enseñárselos así. Pero no debes de sentirte así. Ustedes, alumnas y alumnos, ¿creen que Octavio Paz, Rosario Castellanos, Albert Einstein o Rigoberta Menchú, por mencionar algunos autores de trabajos importantes, no tuvieron que revisar sus textos? ¿Y no creen que tuvieron que hacerlo más de una vez? Supongo que sí, ¿verdad? Supones bien. Y precisamente lo que vamos a desarrollar durante esta sesión te va a ayudar mucho a ti y a las alumnas y alumnos, pues trabajaremos los aspectos que debemos considerar para la revisión de un escrito. ¡Qué bien, profesora! Entonces estoy más que listo para comenzar. A poner atención. Una parte muy importante de su vida escolar consiste en producir escritos de distintos géneros y con diversos propósitos, pero de pronto se nos puede olvidar que la revisión también forma parte, y muy importante, del proceso de escritura. Revisar con atención y frecuencia nuestros textos nos permite identificar lo que es necesario corregir para mejorarlos en todos los aspectos y dejarlos listos para ser compartidos. Para ir adentrándonos en el tema, ¿qué les parece si comenzamos nuestra reflexión con una pregunta? ¿Qué aspectos podemos tomar en cuenta al hacer la revisión de un texto? Escriban sus reflexiones en su cuaderno de notas. Profesora, a mí me sirve hacerme una serie de preguntas. Mire, ¿hay errores ortográficos? ¿La puntuación ayuda a aclarar la intención del texto? ¿Las ideas están completas y en orden de manera que se entienda la idea principal? ¿Hay ideas que se repiten de forma innecesaria? Son unas preguntas muy útiles. Ustedes, alumnas y alumnos, ¿pensaron en otro método o en otros aspectos? ¿Qué te parece si sacamos de tu carpeta algunos de esos textos que tanto presumes
y vemos cómo lo revisaste. Puede ayudarnos a hacer el primer reto con las alumnas y alumnos. Ay, profesora, ¿cómo cree? Ay, qué pena. Bueno, está bien, ya. Ya que insiste, y solo por ayudar al conocimiento de las alumnas y alumnos, aquí está la primera versión de mi monografía. A ver, veamos qué escribiste. Llamamos calentamiento global al conjunto de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos de largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra sigue su curso y su rotación cotidiana, el calor asentado en la atmósfera rota también, recogiendo la humedad de los océanos y redistribuyéndola, cambiando así los patrones de clima a los que estábamos acostumbrados. Ay, profesora, ya así como que le veo algunos problemas. De hecho, aquí en mi carpeta tengo las observaciones de mi maestra y como las marqué en mi texto, mire. Mira, ya veo. Veo que en lugar de decirte cuáles eran tus errores, te hizo notar qué mejoras y revisiones podías hacerle al texto, como aquí, que pone buscar una cita o revisar ortografía y puntuación. Esa es una manera muy útil de revisar, porque nos ayuda a pensar por nosotros mismos cómo corregir y mejorar nuestros propios escritos. Y así adquirimos un conocimiento más sólido que podemos poner en práctica en el futuro. Sí, de hecho el texto corregido fue el que me seleccionaron para la feria de ciencias. Ustedes, alumnas y alumnos, ¿qué observaciones harían si este fuera un texto de uno de sus compañeros? ¿O qué corregirían si fuera un texto suyo? Ay, profesora, no les dé ideas. ¿Qué tal que dicen algo horrible de mi texto? No me parece posible, porque aquí todos trabajamos con respeto por las ideas y opiniones de los demás. Pero para que no haya dudas, ¿qué te parece si revisamos un video justamente sobre la revisión colaborativa? Pongan mucha atención, porque la información que contiene nos servirá durante toda la sesión. Veamos, profesora. La revisión colaborativa se puede considerar como una oportunidad para aprender, tanto de los errores propios como de la aportación de los demás. Y también es una oportunidad para fortalecer la comunicación, el diálogo y el consenso. Por eso, en el momento en que descubrimos algo que debe o puede mejorarse dentro del texto de un compañero, es importante señalarlo con respeto y, por otro lado, aceptar la crítica con buena disposición. Para iniciar el proceso de revisión colaborativa, es indispensable que todos se sientan parte de un equipo de trabajo y reconocer que todos tenemos formas propias de escribir. Posteriormente, encontrar juntos la mejor manera o la más clara para escribir las observaciones que se tienen. ¿Por dónde empezamos a revisar las biografías que hicimos? El maestro dijo que podemos usar diferentes estrategias o maneras de realizar la revisión colaborativa. Estuve investigando y encontré un libro que puede ser de utilidad. Aquí dice que una buena forma de empezar la revisión colaborativa de un texto es hacer una lista de los aspectos que vamos a revisar, como la redacción, coherencia y ortografía, entre otros. Como la que ya tenemos, ¿verdad? Exacto. También debemos acordar como equipo la forma en la que señalaremos las observaciones. Por ejemplo, si escribiremos los comentarios sobre el texto en el margen de la hoja o de alguna otra manera. Dice que una forma muy útil para revisar es ir de lo general a lo particular. Es decir, primero verificar que el texto cumple el objetivo, que todas las ideas se expresen con claridad, que el contenido sea el correcto y posteriormente ir a lo particular, como señalar faltas de ortografía, de puntuación, etc. Claro, es mejor revisar primero la pertinencia del contenido y después la redacción y la ortografía. Y me parece bien acordar cómo marcaremos las observaciones, porque luego no se entiende nada. A mí también me parece bien. Otro elemento relevante es que la persona que revisa el texto no solo señale lo que le parecen errores, sino que sugiera o proponga alternativas para mejorarlo. Para ello, puede hacer notas en una hoja diferente y luego comentarlas con el autor. Perfecto. Así es más fácil enriquecer y corregir el texto.
Algo muy importante es que el autor del texto debe aprovechar la ocasión para reflexionar sobre estos señalamientos y considerar lo que puede mejorar en ese texto, ya sea sobre algún aspecto en particular o sobre la escritura en general, y no enojarse porque alguien lo corrige. Claro, porque todo este proceso sirve para intercambiar ideas, opiniones y recomendaciones, es decir, un diálogo entre amigos. Al final todos salimos ganando, porque no solo mejoramos nuestros textos, sino que aprendemos más sobre nosotros mismos, sobre nuestros compañeros y mejoramos el diálogo y la confianza entre nosotros. Profesora, qué claro explican lo que uno tiene que hacer para revisar el trabajo de los compañeros. En realidad, esto que dicen puede utilizarse para revisar el de los compañeros y hasta el propio. ¿Qué te parece si recuperamos lo que vimos corrigiendo el texto de una compañera de secundaria? A ver, ¿qué es lo primero que creen que podríamos hacer para revisarlo? Bueno, me parece que lo primero tendría que ser leerlo, profesora. De otra forma, no sabríamos ni por dónde empezar. Adelante. Las bicicletas. Las bicicletas son un medio de transporte. Hay algunas para hacer trucos. Tienen medidas para cada tipo de cuerpo. Pero sin embargo, todas te permiten transportarte a todos lados sin necesidad de gasolina o dinero. Resulta bastante divertido ya que puedes hacer paradas donde y cuando uno quiera y así admirar paisajes hermosos y grandiosos donde un auto no puede entrar. Aparte economizas, haces ejercicio y no contaminas, lo cual es fabuloso, ya que ayudas a que el medio ambiente esté mucho mejor. Por lo tanto, yo diría que todo mundo que tenga al alcance una bicicleta debería sacarle provecho de todas las cosas buenas que tiene. Muchas gracias. Pensando en el video, ¿qué hay que hacer una vez que ya se leyó todo el texto? Pues decían que ir de lo general a lo particular. Pero no me queda claro qué quiere decir. Pues dicho de otra forma, que hay que fijarse primero en los problemas grandes y luego en los pequeños. No porque la ortografía no sea muy importante, sino porque piensen que revisan con mucho cuidado la ortografía de cada una de las palabras y luego se dan cuenta de que el texto no se entiende y lo cambian todo. ¿No les parece que perderían un poco de tiempo si lo hicieran así? Es como revisar que la casa no se caiga y ya luego vemos si hay que pintar las paredes. Algo así, es un buen símil. ¿Cómo haríamos entonces para revisar de lo general a lo particular? En lo general, el texto es claro. ¿Se entiende lo que quisiste transmitir? Creo que sí es clara la intención, profesora. Se nota que Liliana quiso decir que las bicicletas son un muy buen medio de transporte. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que podrían revisar para que su texto quedara todavía mejor. ¿Qué le sugerirías? Creo que lo principal es que defina su postura. A lo largo de la lectura pudimos inferir que tiene una opinión favorable de la bicicleta y además sostiene esa posición con una serie de atributos positivos de este medio de transporte, profesora. Pero creo que el texto sería más claro y contundente si desde la primera línea estableciera su opinión. También le ayudaría a enumerar las ventajas que tiene la bicicleta sobre otros transportes de manera más explícita. Muy interesante lo que planteas. Estoy segura de que si hiciera cambios como los que le sugieres o como los que seguramente pensaron las alumnas y alumnos, el texto de Liliana quedaría listo para presentarse ante la comunidad escolar. Pero no nos adelantemos, todavía queda revisar el texto en lo particular. ¿Recuerdas a qué se refiere? Sí, profesora. A revisar errores de ortografía y puntuación, gramática, precisión léxico, concordancia y coherencia del texto, cosas así. Muy bien, esto requiere de un trabajo más minucioso. ¿Por qué no revisamos qué podríamos sugerirle a Liliana? Si yo revisara su trabajo de entrada, le sugeriría que revise bien la ortografía de las palabras que emplea y su uso de puntuación, porque me parece que utiliza comas cuando quiere utilizar puntos.
y podría utilizar el punto y coma en ciertas ocasiones. Sobre todo, creo que su texto se beneficiaría de una reflexión sobre qué querría expresar con la puntuación. Por otro lado, le sugeriría buscar los errores de gramática y redacción, pues comienza con el sujeto las bicicletas y luego dice, puedes hacer paradas, sin especificar que ese puedes se refiere a un conductor de bicicleta. Ese tipo de ajustes serían importantes. Por otro lado, creo que hay faltas de coherencia, tanto las que ya mencionamos como otras donde no se entienden bien los sujetos de las oraciones, lo cual nos lleva a esta última observación, que se refiere al lenguaje que utiliza, que no parece ser el de un texto expositivo. Se me ocurre que a Liliana podría servirle leer muchos textos sobre bicicletas o sobre otros temas, pero otros textos expositivos para entender cómo podría ser el suyo. Exactamente. Si tuviera un salón y a ti te correspondería revisar su texto, podrías hacerle esa recomendación. Claro, de manera empática y respetuosa para que realmente le sirva. En mi secundaria no hacíamos eso de revisar los trabajos de nuestros compañeros, pero creo que hubiera sido muy útil. A veces uno lee y lee su texto y después de un rato parece como si todo estuviera perfecto, aunque sepamos que no es así. Claro, no hay ojos más frescos que los de la mirada del otro. ¿La mirada del otro? Sí, es un decir, una mirada externa. Puede ser la de algún compañero de clase que les ayude a ver lo que ustedes aún no han podido distinguir con claridad. Eso sí, como se señalaba en el video, es fundamental llegar a un acuerdo antes de la revisión de cómo se van a hacer las marcas y qué querrá decir cada una, porque de lo contrario nos pueden regresar una hoja llena de rayones a los que no vamos a encontrarles ni pies ni cabeza. ¿Y eso cómo se hace, profesora? Pues lo pueden decidir entre ustedes, de acuerdo con las preferencias del equipo o la pareja de trabajo. Puede utilizar colores, por ejemplo, verde para las faltas de ortografía, rojo para la puntuación, morado para los problemas de coherencia, o pueden ponerse de acuerdo para elaborar sus escritos con los márgenes suficientemente grandes para poner sus observaciones ahí. Lo que sí les recomiendo es que revisen los textos con un color de pluma o lápiz distinto de aquel con el que está escrito o impreso el escrito. De otra manera, será más difícil identificar las marcas y correcciones. Y me imagino que si algo no nos queda claro, podemos preguntar a quien nos corrigió qué quiso decir. Profesora, creo que a estas alturas ya podemos enumerar con mayor precisión cuáles son los puntos indispensables para la revisión de un texto. Pues bien, es momento de puntualizarlos antes de pasar al siguiente tema. Una vez que revisamos que el texto de manera general se entienda, es momento de revisar la ortografía, la coherencia, la gramática y la redacción. Exacto, recordemos que la coherencia se refiere a tener ideas claras, que la estructura, el texto tenga un orden lógico y que éste se vea reflejado en oraciones más claras posibles, considerando su estructura básica, sujeto, verbo y complemento. Profesora, creo que con estos consejos ya estamos listos para revisar nuestro texto y los de nuestras y nuestros compañeros y dejarlos listos para presentarlos a toda la comunidad escolar. Casi, porque ahora que mencionaste a la comunidad escolar, pienso que se nos olvidó un elemento importante. ¿Y cuál es, profesora? Precisamente el destinatario. Como apuntabas en el texto de Liliana sobre las bicicletas, es importante tener en mente no solo qué tipo de texto se está escribiendo, sino para quién, en quién estamos pensando como su lector. Evidentemente no será igual algo que escribamos para una amiga cercana que para presentar frente a toda la escuela, aunque la gramática, la ortografía, la coherencia y la puntuación sean perfectas. Si no se adapta al contexto del destinatario, el texto no es correcto.
¡Qué importante, profesora! Y ahora sí, me parece que ya estamos listos para el reto final. Leamos el siguiente texto. Vayan anotando en su cuaderno las observaciones que se le tienen que hacer en redacción, ortografía y coherencia. Era un príncipe muy perezoso, que no le gustaba estudiar una noche. Después de recibir, por su pereza, un regaño diciendo: ¡ay! ¿Cuándo seré mayor para hacer lo que apetezca? Y es que no le apetecía hacer nada porque era un vago que siempre dejaba todo para... Mañana decía, lo haré a la mañana siguiente. Qué raro se escucha y se lee esto. ¿Ven por qué es importante la revisión de un texto? Ahora sobre él vayan haciendo los señalamientos para las correcciones. Perfecto. Entonces podría quedar subrayadas las ideas confusas, es decir, la falta de coherencia. En naranja se podrían marcar las faltas de ortografía, en morado las palabras repetidas y con verde la puntuación incorrecta. ¿Qué le parece, profesora? Me parece bien. Ustedes, alumnas y alumnos, ¿cómo hicieron sus observaciones al texto? Dinos, Enrique, a partir de las correcciones que realizaste, ¿cómo quedaría el texto? Este era un príncipe muy perezoso al que no le gustaba estudiar. Una noche, después de recibir un regaño por ser tan vago, dijo: ¡ay! ¿Cuándo seré mayor para hacer lo que me apetezca? Y es que no quería hacer nada porque dejaba todo para el siguiente día. Mañana, decía, lo haré. Ahora sí se escucha claro y preciso. Muy bien, con lo que hemos visto seguramente podrán realizar correcciones de textos de otras personas y también en los suyos. No olviden revisar todos los aspectos que vimos y los nuevos que vayan siendo motivo de revisión. Ser empáticos hacia el trabajo que revisan de otras personas y, claro, realizar una crítica y apoyo constructivos. Y no tengan miedo o pena de mostrar sus trabajos a otras y otros, pues quizá puedan ver aspectos que ustedes no miraron y que pueden servir para corregir sus textos. Y no olviden que si les piden revisar un texto para detectar áreas de oportunidad y no saben o desconocen algunos aspectos, pueden pedir apoyo a sus profesoras o profesores. Así es, estamos por fin a punto de cerrar esta sesión, en la que vimos el aprendizaje esperado. Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares y nuestro propósito fue revisar aspectos de un texto. Ahora que ya identificamos cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta en la revisión de un texto, cuentan con elementos suficientes para leer, revisar y corregir sus propios textos e incluso los de alguien más. Busquen textos propios que quieran compartir y con estos elementos hagan su revisión. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentan con el apoyo de su libro de Lengua Materna 2. También pueden buscar libros especializados en redacción y ortografía, así como en páginas de fuentes confiables de Internet, lo relativo a este tema. Y si tienen dudas, coméntenlas con sus profesoras o profesores para que puedan apoyarlos y logren esclarecerlas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 en la que hemos compartido sobre con lupa y ojo grande. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.